yo para saber si había que escribir paso por paso el circuito, pero no. No, Ya con no. eso se Y si entiende. uno lo sabe, a partir, ya te digo, un verdadero y falso, te puede generar la pregunta y vos tenés que recordar cómo circulaba la sangre y qué tenía esa sangre. ¿Mm? Muy bien. Unidad 2, parte 2, ¿sí? Como siempre yo les digo que a mí me gusta un poco hacer interpelar al arte, que dice mucho de lo que no podemos a veces decirlo en palabras. El arte, en este caso, en las imágenes, dice mucho. La Capilla Sixtina, que es parte del conglomerado de museos que hacen al Vaticano. Cuando vos vas al Vaticano, tenés que pagar la entrada, no es gratis. A la Ciudad del Vaticano, que es un país dentro de Italia, es un estado propio dentro de Italia, eso ya ustedes lo sabrán, eh, tenés que pagar la entrada para entrar a cada uno de los museos, ¿sí? ¿Por qué se dicen museos y no uno solo? Porque muchos de los papas, en la medida que, bueno, tenían suficiente dinero y poder, una manera de demostrar el poder que tenían era comprar grandes obras de arte o contratar a pintores y escultores muy famosos, y cada uno de los papas iba inaugurando como una gran sala de exposición. Entonces, los museos del Vaticano es pasar de una sala no es un cuarto, son varios cuartos, que cada papa iba como inaugurando en su papado, demostrando que tenía más poder que su antecesor, diciendo, mira, mejores artistas, más obras de arte, más dinero, más poder. Eh, la verdad que si tienen la posibilidad de viajar a Roma, no pierdan la posibilidad de, más allá de las creencias, yo a veces digo, mira, yo puedo creer un montón de cosas, pero ir al Vaticano es una muy linda, lindo paseo que lleva mucho del día, como el Foro Romano, pero yo fui pensando en el arte que iba a ir a ver, arte que necesito que me expliquen, yo no soy experto en esto, me encantaría hacerlo. Sí trato de leer, sí trato de bucear un poco para traer agua para nuestra profesión. Y cuando entras a la Capilla Sixtina, que es el último de los museos, antes luego de pasar a San Pedro, como basílica, la Capilla Sixtina es donde, por ejemplo, se reúnen todos los cardenales para votar al Papa, ¿sí? Y donde hay una chimenea que según el papel que se queme va a ser un humo blanco, que significa que se tiene un resultado positivo, o un papel teñido de oscuro que hace el humo marrón o negro, ¿no? Que eso significa que no se pudo elegir un Papa. La Capilla Sixtina es hermosísima. Yo no tuve la posibilidad de visitarla, pero no podés sacar fotos ni filmar. Está prohibido la capturación de imágenes y de filmaciones. Y se entra a grupos. Y entre cada grupo y grupo que entra, hay un proceso de deshumidificación del aire. Esto estoy llevando pre-COVID, ¿sí? Ahora está todo cerrado eso, imagino, porque la respiración de las personas que entran, humedecen el ambiente y la humedad perturba la pintura de la capilla, ¿sí? Entonces, cuando vos entrás, no podés filmar, no podés grabar, no podés sacar fotos, solamente tenés unos minutos muy contados para mirar todo, que no sabes por dónde empezar. Por eso es importante que siempre contrates a alguien que te explique, porque te dan generalmente un auricular con un aparatito y el guía que vos contrataste, que realmente va en grupo, en voz muy bajita te pasa una grabación, te dice, bueno, mire arriba a su derecha en tal lugar y ahí ve tal cosa más destacada, ¿no? Porque puedes estar un día entero mirando el techo de la Capilla Sixtina, pero por lo menos mirás lo más importante. Dentro de lo más importante, obviamente, se deja ver la creación de Adán, ¿sí? Donde originalmente la primera intervención hecha por Da Vinci fue mostrar que todos los seres terrestres, ¿sí? Porque de alguna manera se cuenta el Génesis y algunas partes de la Biblia en la Capilla Sixtina, todos los seres terrestres están desnudos originalmente, estaban todos desnudos. Ves que a Adán se le ve ahí el pitulín. ¿Mm? Bueno, Adán fue el único que no taparon,
Porque luego vino un papa, no me acuerdo cuál era, disculpen, se me pasó, que terminado uno que había mandado pintar y estuvo muy de acuerdo con lo que se había hecho, el papa que vino era un poco más pudoroso y dijo, tapen los genitales a todos los terrestres, porque no le gustaba mucho la idea de que se viera la genitalidad de las personas en la Tierra. En cambio, las dos únicas personas, ¿sí? Las únicas personas que están vestidas en el paraíso, en el cielo, es Dios, Jesús y María. El resto también están desnudos. ¿Por qué la idea de que hay vestidos y desvestidos? Los vestidos no tienen nada que ocultar a los ojos del Dios como creador. Entonces, María es tan pura que no tiene nada que ocultar, por eso estar vestida. Jesús puede estar vestido, pero el resto, ¿sí? De los seres divinos, pero humanos también, están todos desnudos, porque tienen que mostrarse tal cual son, sus defectos, sus cosas nocivas, la ropa podría ocultarlos. Entonces, a ojos de Dios, lo que te explican, lo que la pintura quiere expresar, es que en el reino de los cielos los únicos que pueden estar vestidos es María, Jesús y Dios, porque carecen de pecado absoluto, ¿sí? En cambio, todos los demás, los santos, nosotros estamos arriba, abajo, todos desnudos, porque a los ojos de Dios no podemos estar ocultándole cosas, ¿sí? Para el que quiera visitar la Capilla Sixtina online, ¿sí? En tiempos postmodernos, haces clic acá y te vas a una visita gratuita dentro de lo que es la Capilla Sixtina. Acá cuando vos entrás, ¿sí? Esto imagínate que siempre se entra un grupo muy reducido y te permite mirar, esto después vos lo podés mover, ¿ves? Como si estuvieras ahí paradito y podés mirar para arriba y para abajo, para los costados, ¿sí? Ahí tenés la creación, la expulsión, acá tenés la creación, después acá a un costadito tenés, está la expulsión, ay, espera, bueno. Después mírenlo porque es muy entretenido. Acá, por ejemplo, bueno, Profe, ¿qué? el grupo es reducido para que no se humidifique las pinturas, Claro, no se dijo, contamine el aire, al sí. aire. Ah. Sí. Acá generalmente se reúnen los papas, ahí hay mesas y sillas, cuando vos entrás no te dejan pasar. ¿Ves acá ahí no justo? Bueno, acá si giran, después, bueno, después cuando entren si giran, acá se ve la expulsión de Adán y Eva del paraíso, acá, una vez que la víbora les convenció de comer el fruto perdido. Es una visita muy interesante. Si bien San Pedro es espectacular, vos entras a San Pedro y no podés creer que eso se haya construido por las dimensiones que tiene. La Capilla Sixtina es muy chiquitita, pero tiene un arte impresionante. Vos decís, ¿qué tiene que ver esto con el embarazo? Y bueno, tiene que ver con la creación de la vida. Por eso lo pongo ahí. Empezamos con nuestro embarazo. Vamos a empezar a embarazarnos. Ya tenemos algunos vestigios de embarazo a partir de la fecundación que vimos hoy, ¿sí? A partir de la fecundación de dos gametos, el espermatozoide con el ovocito termina de madurar con la fecundación, tenemos un cigoto, un amórulo, un blastocito que se implanta, diferencia celularmente el embrioblasto, aparece el disco trigaminar, aparece ya el embrión con toda fuerza, se crean los anexos extraembrionarios, placenta, corion, amnios y cordón umbilical, y el embrión durante 8 semanas y feto a partir de la novena hasta las 38, 39 semanas de gestación que suele durar nuestro embarazo, ¿sí? Generalmente, ¿sí? Generalmente se considera una gestación normal entre 38 a 41 semanas, ¿sí? Nacer en la semana 38, 39, 40 y hasta algunos dicen 41 se considera un embarazo a término, ¿sí? Embarazo a término. Cuando supera las 41 semanas, tocando a las 42 o queriéndolas superar, se llama embarazo de post-término. Post-término. Y eso obviamente requiere una intervención para hacerte nacer. No puedes estar más allá de las 42 semanas. Y nacerse antes de las 38 semanas, estás en un embarazo con nacimiento de pretérmino. ¿Sí? Acordate esos conceptos. Pretérmino nací antes de la semana 38 de gestación.
A término, nací en la semana 38, 39, 40 y algunos autores hablan de hasta 41 semanas. Cumplidas las 41 y superadas con 42 semanas, estoy ante un embarazo de post-término o un parto post-término. ¿Sí? Muy bien. Vamos a, ya nos embarazamos, pero ahora viene el tema de, ¿estoy embarazada? ¿No estoy embarazada? ¿Qué son signos de presunción, probabilidad y certeza? Ahora vamos a entrar a cada uno. La presunción es eso mismo. Yo presumo que puedo estar embarazada, presumo que puedo tener determinado estado o problema, pero no hay certeza absoluta, tampoco es muy probable, porque mucho de lo que a vos te pueda pasar como signos de presunción puede ser porque estés embarazada, pero también pueden ser problemas de salud, pensando en el embarazo como un estado fisiológico, normal, uno no lo ve como patológico. Entonces, los signos de presunción, ¿sí?, son prematuros en aparecer, a veces se manifiestan mucho más en la cuarta semana de embarazo, hasta mucho de las 18 o 20 primeras semanas de gestación, y fíjate que lo que aparece como de presunción pueden ser de todo. Mirá, tenés cialorrea. ¿Cialorrea qué significa? Mucha salivación, náuseas, vómitos, modificaciones del apetito y el gusto, aversión a ciertos olores, ¿sí? Los olores ahora se vuelven penetrantes, feos cuando antes no lo eran, cambio del humor, preocupación, tristeza, ciclos que alternan entre la alegría y la melancolía, mareos, lipotimias, cansancio, desgano, poquito de polaquiuria. La polaquiuria son alteraciones en la micción, hacen que vayas muchas veces al baño, hagas poquito y después tengas ganas de ir de vuelta. Aumenta la turgencia mamaria, pero todo esto puede ocurrirte sin estar embarazada. Por eso se llaman signos de presunción, donde hay mucha subjetividad por parte de quien los refiere. En cambio, los de probabilidad ya ganan objetividad, ya es como que no tenés escapatoria. Es muy difícil que no estés embarazada, porque te lo dice el nombre, es muy probable que usted esté embarazada. La menorrea, que es la ausencia de la menstruación en cualquier mujer en edad fértil, obviamente. Parece una mujer con 66 años y me dice, tengo amenorrea. No, usted está menopáusica seguramente. Ya con 55 años ya debe estar menopáusica. Entonces, pero una mujer en edad fértil con amenorrea hay que investigar a ver si no estamos embarazados, ¿sí? Después, por ejemplo, hay modificaciones en la forma del útero, puede tornarse un poco más globoso, ¿sí? Los sacos vaginales se vuelven convexos, pero eso, bueno, eso se tiene que visualizar con una colposcopía, por ejemplo, ¿sí? Si no, no se pueden ver. La vagina no se ve, lo único que uno ve como órgano externo es el orificio vaginal. ¿Sí? Acuérdense que la vagina como órgano tiene una parte de órgano externo, que es una pregunta clásica que te suelen hacer, órganos externos reproductores y órganos internos. El orificio vaginal es un órgano externo. En cambio, la vagina como cuerpo es un órgano interno. También puede aparecer contracciones que son totalmente irregulares, no provocan dolor, dan una sensación de tipo cólico, extraña, que se llaman las contracciones de Braxton-Hicks. Contracciones que son provocadas por el útero, pero no son partales. Partales significa que no desarrollan ningún trabajo de parto de ninguna manera. Algunas veces pasan desapercibidas como un dolor lumbar y nada más. Lo que sí es que habla mucho de la probabilidad, ¿sí?, es la aparición de lo que se llama el cloasma gravídico, ¿sí? ¿Ven la imagen? En lo que es el labio superior y las mejillas, como en el rostro de esta mujer. Esto se llama cloasma gravídico, ¿sí? Es una alteración en la pigmentación y en una mujer embarazada
es un clásico. ¿Vieron alguna mujer embarazada con estas manchitas en la piel? Sí. Bien, cloasma gravídico. Luego tenés la famosa línea alba o línea negra que divide al abdomen. Esto también, acá tenemos ya un embarazo avanzado, pero a veces empieza a aparecer, siempre de abajo hacia arriba, empieza a aparecer la liñita y vos no sabés que estás embarazada. Si aparece esta liñita, es un signo de probabilidad y de mucha seguridad de que estés embarazada. Entonces, además de todo lo que arrastraste de los signos de presunción, ahora le sumás de probabilidad. De probabilidad, acordate, con amenorrea en mujeres en edad fértil, contracciones de Braxton Hicks, modificaciones en el cuerpo del útero, fondos de sacos vaginales convexos que se ven por colposcopía, cloasma gravídico y línea alba abdominal. Esos son de probabilidad. ¿Cuáles son de certeza? Que te dicen, bueno, usted está embarazada, ¿sí? Los de certeza te lo dice el mismo nombre, hay certeza de que usted está embarazada. Y tenés los métodos bioquímicos, el test del embarazo que se realizan durante el primer trimestre, en la orina es siempre cualitativo. Acordate que tanto en la orina como en la sangre, vos podés dosar, se dice dosar, que es conocer la concentración, de una hormona que habíamos dicho que era la gonadotrofina coriónica humana, que ¿quién la producía? El trofoblasto. Entonces, si hay hormona gonadotrofina coriónica humana, hay trofoblasto. Y si hay trofoblasto, hay embrión. ¿Sí? Entonces, si a vos te da, cuando vos te haces un EVA-test como marca conocida, lo que está midiendo es que en la orina haya o no hormona gonadotrofina coriónica humana. ¿Sí? Si te da positivo, significa que estás embarazada. Lo que suele hacer el médico, el obstetra o la licenciada en obstetricia, cuando vos vas a la consulta decís, sabe que me hice un EVA-test y creo que estoy embarazada porque me dio positivo. Bueno, te van a pedir lo que se llama determinación del dosaje de la subunidad beta de la gonadotrofina coriónica humana. Es decir, lo que van a tratar de hacer es contar la cantidad que tenés de esa hormona en sangre. La orina solamente dice si hay o no hay, ¿sí? En cambio, el dosaje en sangre dice hay o no hay, y cuando hay te dice cuánta cantidad. Y a partir de la cantidad vos podés tener más certeza de cuántos meses de gestación tenés. ¿Sí? ¿Se entendió esa diferencia entre el test de orina, que es cualitativo? Cualitativo porque dice o está o no está. Y el dosaje de la subunidad beta de la hormona gonadotrofina coriónica humana te dice está o no está, y si está, cuánta cantidad. Es cuantitativo. En sangre es cuantitativo, porque te dice las cantidades de lo que vos tenés. Otro signo, por decirlo así, de certeza es la visualización ecográfica, ¿sí? Entonces, se te hace una ecografía transabdominal, ¿sí? Por fuera del útero, sobre el abdomen, ¿y qué se puede ver? Y bueno, mira, a partir de la semana 7, 8 de gestación, vos podés ver el embrión con el saco vitelino y el saco gestacional, ¿sí? Que ya está implantado, obviamente, en el útero. Pero bueno, ¿ves? Puedes ver una imagen muy pequeñita de la existencia del embrión, su saco vitelino y su saco gestacional. ¿Sí? A ver, creo que alguien levantó la mano. Sí, Fabiana, te escucho, decime. Hola, profe. No, yo Sí. quería comentar, yo tuve 2 embarazos, partos normales, pero fueron muy raros mis embarazos. ¿En qué sentido? Eh, Tuve mi periodo normal y empecé con una molestia a mi costado derecho cuando dormía, como que algo que me pinchaba.
Entonces fui a la ginecóloga de los 2 embarazos, estoy hablando. Me hicieron una ecografía y ahí me di cuenta que estaba embarazada de 4 meses. Wow. Entonces, ¿vos tenías alguna forma de un ciclo irregular? Sí, Bien, entonces, ese es el problema, ¿no? De algunas mujeres, que la irregularidad del ciclo de menstruación, de ovulación, hace que yo no perciba, yo diga, bueno, todos los meses mi ciclo se cumple. En cambio, hay mujeres que dicen, no, mi ciclo es muy irregular. Entonces, un mes me viene, 2 meses no, y en ese no me viene puede estar tu irregularidad o puede estar tu embarazo en curso. Entonces, bueno, eso depende, ya te lo digo. otro también que tuve es que yo veo embarazadas. Y aparte lo tenía que marcar, ¿viste? Mañana los traigo a las 7. ¿Cómo? A ver, Sabrina, me dicen que tu micrófono está habilitado y se escucha tu conversación. Mañana los traigo a las 7. A ver, ahí está. Esperen que yo solo silencio. Ahí está. Sí, Fabiana, te escuchamos. La otra rareza es que yo veo todas las embarazadas con su panza grandota. Cuando a mí me saltó la panza de los 2 embarazos, mi panza era una pancita de 6 meses, pero yo ya estaba a término. Mis 2 embarazos fueron de 40 semanas, uno de 3 kilos 100 y la nena de 3 kilos 150. Bien. Pero no tenía panza. Lo que puede impresionar a la mamá a veces no termina de ser porque uno compara todo el tiempo. ¿Sí? Mira la panza de esta, mira mi panza, mira la otra. Entonces, esa subjetividad la tenemos todos, con cualquier parte de nuestro cuerpo. Obviamente cuando uno embaraza lo mira mucho más. Pero hay algo que se llama crecimiento intrauterino del feto y que nosotros podemos como medir ese crecimiento. Vamos a ver si hoy llegamos a verlo, que es la determinación de la altura uterina. Que quizás vos te acordás que te acostaban en la camilla y usaban una cinta métrica y medían de la sínfisis del pubis al fondo del saco del útero. Y ahí uno va determinando si la altura sirve mucho entre la semana 20 y la semana 30, mucho entre esas semanas, porque la relación es 1 a 1, cada centímetro, yo digo, 21 centímetros, 21 semanas de edad gestacional, 22 centímetros, 22 semanas de edad gestacional. Es 1 a 1. Después, en embarazos de menos de edad gestacional o mayor, ya la relación no es 1 a 1, va cambiando. Pero es una forma indirecta de ver el crecimiento de ese niño. Si vos, cuando veamos ahora después más adelante, la cinta métrica, vos la das vueltita y donde decía, no sé, 22 centímetros, dice, coincide con 22 semanas gestacional. Ese feto debe estar pesando 1 kilo 100 gramos. Los latidos fetales es entre 150 y 160 latidos, ¿sí? Entonces, las impresiones a veces generan de que diga, qué poca panza tengo yo y cuánto tiene la otra mamá. A veces pasa por la cantidad de líquido amniótico que tenga, la complexura física de la mamá, ¿sí? Yo no sé tu altura o tu peso, pero hay mamás que ganan mucho peso, otros lo mantienen y ganan solamente 12 kilos al final del embarazo, que es casi lo que se debe ganar, y recuperan mucho más rápido. Hay mamás que, incluso habiendo parido, la involución uterina es un poco más lenta y parece que siguen embarazadas habiendo parido. Así que el universo de posibilidades son muchas. Lo importante es el crecimiento del feto y bueno, una manera de seguir eso, ahora vamos a ver en un ratito, es seguir la curva de crecimiento con percentilos y con la determinación de la altura uterina. Otra consulta. ¿Puede equivocarse al tener la irregularidad en la menstruación? ¿Se puede equivocar esa medida? La medida es indistinta a la edad, a si yo sé mi fecha de última menstruación o no. Cuando yo no tengo certeza de mi fecha de última menstruación, que la fecha siempre es el primer día de mi última menstruación para calcular la fecha probable de parto, la ecografía termina siendo el único medio que le da mayor certeza a partir de medir la longitud del fémur del feto. ¿Sí? Ok. Listo, gracias, profe.
No, de nada. Profe, Bien. una consulta. Sí. Estos dos sacos, gestacional y Sí. vitelino, ¿es? Vitelino, sí. Es el saco gestacional y vitelino. Pero lo achico ahí un poco. ¿Tiene Sí. algo que ver con la placenta, con esas capas de placenta que mostraba en el video anterior o no? No, son sacos que acompañan al crecimiento embrionario en sus primeras semanas y luego se reabsorben. Se deshacen, digamos, dentro del Sí, líquido. ajá. Asumen ¿Y de parte qué de la son? función. El primer periodo asumen la función de la placenta y luego ya son reabsorbidos por la placenta en sí misma. ¿Pero de qué material son, digamos? O sea, es como una telita Tejido, finita, tejido tejido. trofoblástico, sí. Es parte de un tejido trofoblástico que se formó y que queda como saco vitelino y el saco gestacional. ¿Sí? El cuerpo lúteo forma el saco vitelino y después se reabsorbe. ¿Mm? Ok, Es lo que ok. vos O sea, podés, es lo que vos desde podés ver ecográficamente. el ovocito, digamos, el óvulo. Claro, Bien sí. acompañado. Cuando el folículo de Graf libera el ovocito, ese folículo se va como cuerpo lúteo del ovocito y acompaña la fecundación. Después se transforma en saco vitelino y luego se reabsorbe. Ah, ok, ok. Gracias. No, de nada. Y el último signo de certeza, ¿sí? Tengo la ecografía. La ecografía ya está, no hay otra más. La gonadotrofina coriónica humana. Y el otro signo de certeza es la ocultación de latidos fetales, como también los movimientos fetales. Obviamente, los movimientos no se detectan en primeras semanas, sino más avanzado el embarazo, pero hablan de signo de certeza. Hay mujeres que dicen, yo no me di cuenta de que estaba embarazada hasta la semana 20 y pico. Y bueno, en la semana 23, 24 ya se percibe el movimiento fetal y es un signo de certeza. Y el de auscultación, ya en la semana 14, un Doppler puede auscultarlo. Esto para que se vayan familiarizando con equipos y con recursos en una sala de parto, este es el famoso estetoscopio fetal de Pinar, ¿sí? Esta partecita se pone sobre el abdomen materno y esta partecita tiene un agujerito y puedes auscultar los latidos fetales. Ya después vamos a ver la técnica de motorización, porque no se puede poner en cualquier lugar del abdomen para buscar en el útero grávido el feto y su corazón. Hay que hacer unas maniobras que se llaman maniobras de Leopold. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora quiero que tengas contacto con aquello que son recursos del lugar. Entonces, cuando veas esto, que puede ser de metal o de madera, estetoscopio de fetal para auscultación de latidos fetales. Acordate que de la semana 14 ya se pueden determinar por Doppler, con equipos electrónicos. Y con el Pinar tenés que dejar crecer un poquito más, semana 22 en adelante. ¿Sí? Muy bien. Los sistemas convencionales eléctricos más conocidos, acá debemos tener señoras que se habrán controlado durante el control prenatal. El control prenatal es cada visita que me hace la mamá al consultorio, yo tengo que determinar como enfermero, además de su tensión arterial, su temperatura, su pulso y su peso, hay lugares, algunos, poquitos, donde la enfermera le hace el monitoreo fetal y luego pasan a la visita con la obstetra. Y ya va con su carnet prenatal, con toda la información y el papel termosensible de tu control de latidos fetales y dinámica uterina. La mayoría de los hospitales públicos, la enfermera solamente controla la tensión arterial, el pulso, la respiración y el peso de esta mujer que viene a su control prenatal, ¿sí? Y la monitorización queda a cargo de la licenciada en obstetricia. ¿Alguna señora se hizo alguna vez una monitorización? Sí. Sí, profe. Sí, Sí. muy bien. Este tema se va a volver a ver cuando veamos trabajo de parto. Cuando estás en el periodo dilatante, que es el primer periodo de los 3 o 3 etapas del trabajo de parto, en el periodo dilatante o etapa dilatante del trabajo de parto, vas a ver que todas las mamás van a estar monitorizadas.
En cambio, hay mujeres que van al control prenatal, no están en trabajo de parto, pero uno monitoriza la frecuencia cardíaca fetal. De estos equipos ya después vamos a ver, no sé si en el centro de simulación de la universidad hay estos equipos, pero si los hay y nos toca ir a los simuladores, no pierdan la oportunidad de avisarnos como profesores, decir, profesor, ¿podemos aprovechar el equipo para usarlo y para conocerlo y tocarlo, verlo cómo funciona? A grandes rasgos, recuerden que el equipo tiene 3 elementos importantes. Acá a este equipo le falta lo que se llama el pulsador, que es un cablecito como si fuera una lapicera que hace clic, clic, clic. Eso se usa mucho en el trabajo de parto, porque cada vez que la mamá detecta que su feto se mueve, le hace clic. Entonces, en este papel, ya lo vamos a ver más adelante, se hace una espiga, se hace una marquita diciendo que esa persona detectó movimiento y lo marcó, ¿sí? Muy bien. Miren que cuando yo digo bebé, lo digo en contexto. Si no, vamos a hablar siempre de fetos. No existe el bebé en la medicina. Se habla de feto, ¿sí? O embrionantes, o recién nacido después. Acá tenemos un útero grávido, se dice, donde tenemos, entonces, el pulsador lo tiene la señora en la mano, ¿sí? Y que le vamos a decir, cada vez que usted sienta el movimiento de su bebé, le decís así cariñosamente, o le puede decir del feto, hace clic. Entonces, eso se monitoriza en la hoja de registro y en el monitor. En cambio, vos vas a tener que ponerle, ¿sí?, 2 partecitas. Uno que se llama el toco y el Doppler, que son sensores. No vamos a aprender hoy a dónde van, pero sí que sepas qué función tienen. El toco siempre va arriba. Esto se llama, arriba es el fondo del saco del útero, ¿sí? Como la parte más atrás del útero, mirando desde el cuello del útero. Entonces, el toco siempre va arriba y es el que determina la dinámica uterina. ¿Cuándo? Cuando hay contracciones. En cambio, el otro se llama el Doppler. Y el Doppler es móvil. Hay que ubicarlo según la posición en la que tiene el feto para buscar el latido fetal, ¿sí? Ya vamos a aprender la maniobra de Leopold, número 2, que te dice dónde está el dorso del feto, es decir, la parte de espalda del feto, porque ahí es donde vas a poner el Doppler y vas a escuchar los latidos del corazón fetal, ¿sí? Entonces, la idea de hoy es conocer la tecnología que tenés y más o menos las partecitas para qué sirven y dónde empiezan a estar, a dónde empiezan a estar. Muy bien. Vamos ahora a diagnóstico de embarazo y estimación de la fecha probable de parto, ¿sí? De acá, nunca, de estas reglas, no hay que memorizarlas, hay que saber usarlas, ¿sí? Como los scores. Es importante siempre conocer una fecha probable de parto. Si bien tenemos lo que se llaman los gestogramas, que rápidamente te permiten determinar histograma, les muestro uno. Habrán visto quizás esto en los consultorios. ¿Vieron esto alguna vez en los consultorios de obstetricia? Sí. Sí, profe. Esto se llama gestograma, que lo que te permite es, a partir de conocer el primer día de tu última menstruación, FUM, decimos en Argentina, FUR, dicen en España, que es fecha de última regla, a partir de conocer ese primer día de tu última menstruación, vos podés conocer cuándo va a ser tu fecha probable de parto, ¿sí? Por ejemplo, ve acá ponen como que un 24 de febrero fue el primer día de tu última menstruación o regla, dicen en España. Entonces, fíjate cómo avanzan tus semanas de embarazo, chucu, 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 y yo encuentro que, ves, mira, la semana 38 cae entre los días 15 a 20 de noviembre, la semana 39 entre el 20 y 25, y la semana 40 entre el 25 y el día 30 de noviembre. Esto es una cosita que se mueve una cosa arriba de otra y rápidamente te permite saber, sabiendo la fecha de última menstruación,
El gestograma rápidamente te dice tu fecha probable de parto, semana 38, 39 o 40, que decíamos que son como las más normales. Ya la Profesor. 41 y 42 caes en un postparto, un posttérmino. Sí, te escucho. Bueno, profesor, puede ser que la fecha FUM puede ser 2 semanas antes y 2 semanas después del parto, o sea, la fecha probable de parto, mejor dicho. Sí, esto es una estimación, es una gran probabilidad, no tiene certeza absoluta. Sirve para que mutuamente nos organicemos. Yo en esperar su parto y usted en saber que hay semanas donde usted va a tener que tener en cuenta que es probable que vaya a parir. ¿Sí? Pero siempre hay un más menos de probabilidad de que se adelante o se atrase. ¿Sí? Estos son estimaciones. Por eso son importantes los controles durante todo el Obviamente, proceso. sí, totalmente, pero no hay que desestimar nunca el control prenatal. Estas son estimaciones para que los tetras y uno se organice un poco la vida. Sí, Sí, porque si no estás en la nada. A mí me pasó con uno de los nenes que me vino el primer mes. Me tomaron cuando la primer falta ya estaba de 9 semanas. Ajá. O sea que un mes estuve con el periodo normal y ya está, y estaba embarazada. Y usted estaba embarazada. Sí, Claro. además recuerden que el periodo embrionario es el más susceptible a todos los problemas que vos podés tener en la salud fetal. Por eso Sí. es el periodo que menos me doy cuenta, pero es el más susceptible para el embrión. Para calcular, lo que puede llegar a pasar es que te digan, no use el gestograma, ¿sí? Hay reglas varias. La más conocida es la de Naegele, que te permite conocer tu fecha probable de parto, ¿sí? Yo la verdad que todavía con el titular de cátedra no me senté para que él me diga, pregunta esto, lo otro no, esto sí. Cuando yo hable con el jefe de cátedra, el titular de cátedra, vamos a poner en claro qué temas se van a evaluar y cuáles no. Pero bueno, yo mientras tanto tengo que explicar. La regla de Naegele te permite determinar tu fecha probable de parto. ¿Qué necesitas saber? Tu fecha de última menstruación, ¿sí? Y es de las más fáciles. La fórmula es tu FUM, o fecha de última menstruación, más 7 días le vas a sumar y le vas a restar 3 meses. Y acá hay algunos ejemplos. María tuvo su primer día de su FUM, fecha de última menstruación, el 4 de septiembre del 2021. Al 4 le sumo 7 días, se me hace 11, ¿sí? 11 de septiembre estaríamos a 11. Entonces, al 11 de septiembre le resto 3 meses. Septiembre, agosto y julio. Es decir, me quedo en junio, el 11 de junio, pero del próximo año, ¿sí? No puede ser del mismo, porque ya lo superé. Entonces, la fórmula es fácil. FUM, le sumás 7 días y le restás 3 meses y pasás al año siguiente si es que tenés que pasarlo. Mirá, acá no tenés que pasar a ningún año. Verónica tuvo su primer día de FUM el 18 de enero del 2021. 18 más 7 días, 25. Le resto 3 meses a enero. Entonces, enero, diciembre, noviembre, restados. Me queda octubre. Entonces, ¿cuándo es mi fecha probable de parto? Es el 25 de octubre del mismo año, ¿sí? Porque yo me embaracé en enero. Entonces, en octubre de mi mismo año es mi mes probable de parto. Mire, vamos a hacer hoy, ¿sí? Vamos a poner que hoy alguien se va a enterar más adelante que se embarazó y hoy es el primer día de su fecha probable de parto. Hoy es 25 de septiembre, ¿ok? ¿Sí? Vamos a sumarle a 25, 7 días. Me voy a 32. ¿Los meses tienen 32 días? No. Les pregunto, No. máximo tiene 31.
Entonces me sobra un 1, un día. Entonces es 1, primero, ¿sí? Si me hubiese dado, no sé, ponele 33 y son 2, el exceso se transforma en un solo numerito. Entonces, a mí me dice 25 de septiembre más 7 días, 32. Y 32 no puede ser, pero sí porque me sobra un día. Entonces digo primero, 0 del 1. ¿Sí? Estamos 0 del 1. Y después me dice, bueno, restale 3 meses a septiembre. Septiembre, agosto, julio. Caigo en junio. Entonces, el 1 del 6 del año próximo, del 22, es mi fecha probable de parto. ¿Sí? Si es que hoy es mi primer día de mi fecha de última menstruación. A ver, esperen que alguien levantó la mano. Sí, Franco, ¿te escucho? Le hago una consulta. ¿Puede ser que se le suma 7 días porque dura 9 meses más una semana? El tema, como antes habíamos visto, no hay certeza absoluta con estas fórmulas ni con el gestograma. Es una alta probabilidad y siempre hay un sesgo de más, menos 1 o 2 semanas, ¿sí? La única que va a determinar certeza y mucha de edad gestacional es la ecografía y la medición de tu fémur fetal. Pero en estos cálculos es siempre una probabilidad, no es una certeza. Y el más menos es siempre una posibilidad, ¿sí? Yo no le voy a decir a la señora, usted el 1 del 6 del 22 va a parir. No. Yo digo que la fecha probable, ¿ves? Es probable, no te dice es certera, es probable, es la del 1 del 6 del 22. Claro, por eso fecha probable de parto. Por eso la fecha se llama fecha probable. No te está diciendo, usted el 1 del 6 del 22 va a parir. No. Pero se Usted toma en tiene cuenta como que es un probabilidad. embarazo a término. ¿Eh? Se toma en cuenta como suponiendo que es un embarazo a término. Se lo toma. Totalmente. Pueden pasar tantas cosas que al final ese 1 del 6 termina siendo, no sé, en vez de junio, mayo. Y en vez del 1 del 6 termina siendo el 10 del 6. ¿Sí? Esto estamos aprendiendo a entender la probabilidad de cómo calcular. ¿Ok? Gracias. No, por favor. Claro, por eso Bien. yo cuando le Sí. preguntaba si podía cambiar en el tema de la medida cuando se tiene una menstruación irregular, porque en mi caso, como a mí me notó, me di cuenta que estaba embarazada a los 4 meses, Sí. la fecha de parto de mi segundo embarazo me lo daban para el 13 de mayo. Ujú. Y yo empecé con trabajo de parto el 3 de febrero, el 2 de febrero. La gorda nació el 3 de febrero. Y Bien. según el médico, la gorda nació a término. Entonces, por eso, hasta el día de hoy tengo esa duda. ¿Cómo se Está equivocaron tanto? Es que todo arroja probabilidades, no hay mucha certeza ni con las reglas. Después, la medición de la altura uterina, ya le digo, funciona muy bien entre la semana 20 y 30. Después ya no hay una correlación 1 a 1. Y se puede modificar hasta por un poquito menos o un poquito más de líquido amniótico, ¿sí? Entonces, es muy difícil, y más cuando la mujer me es irregular, que alcanzar certeza. Pero la probabilidad es lo único en la cual nos podemos mover con alguna comodidad. ¿Sí? Muy bien. Vamos a pasar a... Profe, ¿Sí? una pregunta. O sea que la fórmula se la toma del último día de la menstruación. Primer día de tu última menstruación. Primer día de última. Por eso el ejemplo que yo recién dije fue, hoy es mi primer día de la que después termina siendo mi última menstruación porque me embaracé. Ese fue el ejemplo que dimos. Yo tengo que recordar el primer día de mi última menstruación. Ok, ¿Mm? gracias. Muy bien. Bueno, hacemos un impasse de 10 minutitos para pasar a control prenatal. Y acá va a pasar como nos pasó en Introducción a la Salud Pública.
Ustedes tienen un programa, pero hermosísimo, pero que no encaja en todas las horas. Es imposible, es como un embudo de las horas físicas a todo el programa que ustedes tienen. Entonces, va a pasar lo mismo. Yo voy a dejar algunos videos en la semana para dar por finalizada esta unidad y un encuentro optativo para, después que vi los videos, dudas y consultas, evacuarlas ese día, ¿sí? Porque no nos dan los tiempos físicos. Hoy les dije, un programa de carrera de enfermería no puede cursarse solamente los sábados, te faltan horas. ¿Y esas horas dónde están? En el autoaprendizaje y gestión del conocimiento que hace el alumno en días diferentes a la cursada a partir del material o tareas que le da el profesor. Son horas que ustedes después acreditan, ¿sí? Porque si no, ustedes no llegan al total de horas que la carrera demanda. Bueno, dejo de grabar y